Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast Ignorancia Absoluta. Este es el capítulo número 35, si no me equivoco. ¿Cómo estás, Hazel? ¿Qué onda? Oiga, profesor, no hice la tarea, no leí. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ya esto está siendo muy frecuente. Ya sé, ¿verdad? ¿Tú qué has estado leyendo? Yo sé que el libro que hemos estado discutiendo últimamente, ya llegamos de Morris Berman. Lo terminaste ya hace algunas semanas. ¿Qué has estado leyendo? ¿Qué has estado aprendiendo? Este, platícanos, Hazel. Pues, am, pues me distraje de mis lecturas un poco, aunque no quería porque tuve que hacer una certificación de AWS, cosas técnicas del trabajo, no importan para el podcast. Pero me costó mucho trabajo volver como que al ritmo que traía de mis lecturas, pero pues estos días, fin de semana, terminé el nuevo libro de Eric Sadan. Mm, que ya, Es, bueno, ¿eh? ya hemos discutido uno de Eric Sadan, ¿no? La siliconización del mundo, creo que se llama, ¿verdad? Así es, así Y es. un nuevo que leíste, ¿cómo se llama? Se llama El individuo tirano, algo así. Sí, creo que sí me lo habías compartido ahí por WhatsApp. ¿Y qué tal? ¿Cuál fue tu primera impresión de la lectura? Em, Me gustó. Se me hizo La era del individuo tirano. Se llama. Muy interesante. Hace como que, bueno, obviamente, pues Eric Sadan. Por lo menos últimamente, o por lo menos en los libros publicados en español, son libros que están como orientados al análisis de la tecnología. Este no es la excepción, pero hace como que además un análisis medio sociológico de la clase de individuos que pues, que existen hoy en día y hace como que una genealogía de cómo llegamos a este punto y qué se puede esperar en el futuro. Recuerdo que el individuo tirano fue un término que utilizó en el libro de la siliconización del mundo, haciendo referencia a este aspecto psicológico de el hecho de que la tecnología, sobre todo la tecnología digital en los últimos días y el auge del internet, nos permite hacer cosas con mucha inmediatez. Existe este aspecto psicológico que nos da la sensación de que tenemos control sobre muchas cosas, ¿no? No sé si hace un poco de referencia a eso con el individuo tirano. Me acuerdo que mencionó más o menos eso Sí. en el término de, bueno, en el libro que leímos, La civilización del mundo, pero no sé si se vaya más, bueno, supongo que se va más profundo en este nuevo libro que escribió, ¿no? Así es, de eso se trata básicamente, de cómo, mm, de cómo de cómo ciertas formas tecnológicas y el desarrollo tecnológico va enfocándose cada vez más a, a- al individuo y a que el individuo tenga una sensación de, pues, de facilidad y de poca resistencia a sus caprichos y deseos. Eh, por ejemplo, y bueno, esto, sí, bueno, y cómo.
pues cómo la tecnología ha ido suplantando ciertos aspectos del mundo real en el mundo virtual y de los seres humanos. Por ejemplo, Siri o Alexa, pues intentan imitar a voces humanas, ¿no? A personas, como hablar con una persona, que se han ido refinando cada vez más y cada vez son como que más realistas y te responden mejor. Pero a diferencia de una persona real, son personas, voces o voces de personas que simplemente te hablan para, pues para darte como un discurso positivo, ¿no? Siempre. ¿Qué es lo que quieres, amo? ¿Qué te puedo ofrecer? Sí, tú tienes toda la razón. Sí, eres el mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ese es solo un ejemplo de toda una serie de tecnologías centradas en el individuo que nos han dado una sensación de, pues, que extiende nuestra voluntad hasta, pues, hasta no tener límites, ¿no? O sea, ya no sentimos la resistencia de la realidad, la resistencia de interactuar con las otras personas, con personas reales. Y entonces, como que empezamos a confundir un poco ese mundo virtual con el mundo real y esperamos que el mundo real responda de la misma manera que responde este mundo digital y virtual del que nos rodeamos y que construimos a nuestro gusto. Interesante, interesante. Eh, Muchas veces sí podemos como confundir o no tener claro la frontera entre el mundo digital y el mundo no digital, por así llamarlo. Em, de repente tuvimos acceso a inmediatez a responder preguntas, a recibir ciertas solicitudes, a también inmediatez. eh, o bueno, estos, habíamos dicho, estos chutes de dopamina, ¿no? O cada día estamos más bombardeados de información y desinformación. Bueno, Gesell, volviendo al libro de Morris Berman, perdón, no me acuerdo si discutimos el ensayo del 11 de septiembre y contando, el que está en la página 67. 67. No me acuerdo si lo discutimos, este ensayo en, en el capítulo anterior, en el que, bueno, Morris Berman menciona que el 11 de septiembre es una fecha que es muy recordada, ¿no? Igual voy a leer un párrafo que está en la línea 70 que creo que resume muy bien parte de lo que dice en el ensayo. Dice que ese párrafo lo escribió en la Edad Oscura Americana, ¿no? En otro libro, ¿no? Una introducción. El 11 de septiembre ha pasado a formar parte de nuestra mitología nacional como aquel día en que los Estados Unidos, una nación decente y bien intencionada, sufrió el ataque de unos fanáticos dementes empecinados con destruir su estilo de vida. Todo parece indicar que así es como lo recordará, los norteamericanos por lo menos, y no, en definitiva, como el día en que iniciamos una reflexión sobre nuestro propio fanatismo, sobre cómo hemos llevado nuestras propias vidas y cómo históricamente hemos tratado a las naciones de tercer mundo. A decir verdad, es poco probable que un día así de examen de conciencia tenga lugar jamás. Más bien, el 11 de septiembre redundará en la propia ceguera de lo que produjo, ceguera que nos está liquidando. Bueno, termino la cita. Mi lectura de este ensayo es que Morris Berman dice, sí, mucha gente, muchos norteamericanos vemos como el 11 de septiembre como un ataque
a una nación poderosa, a la nación gloriosa de Estados Unidos, y lo que los atacaron fueron enemigos sin razón alguna, ¿no? O sea, enemigos em, Irracionales. irracionales, sin fondo, sin algún propósito más que el fanatismo religioso que los llevó a asesinar gente, ¿no? Lamentablemente sí fue un hecho donde perdieron vida muchas personas. Eh, sí hubo un ataque Bueno, a... Sí, adelante. pues creo que la cantidad de muertes fueron como 5,000 personas, ¿no? Es, bueno, es difícil hablar, o sea, me parece muy frío comparar, decir, bueno, fueron poquitas respecto a lo mejor con gentes que han muerto en otros sucesos, en otras situaciones, en otras guerras, o incluso en los propios ataques de Estados Unidos hacia, hacia pueblos de Medio Oriente, ¿no? ¿Qué podemos decir? Es mucho más. O con, Yo creo que es muy frío no hacerlo. a ver, elabora. Bueno, de hecho no iba a decir que son unas 5,000 personas en comparación con el COVID-19 que fueron como 500,000 en Estados Unidos y que sin embargo pues como que a nadie le importó. Este, pero bueno, ya que dices lo de las guerras de Estados Unidos, pues por ejemplo la guerra de Vietnam terminaron matando, no sé, como creo que como 400,000 personas, ¿no? De lo que la mayoría eran civiles en Estados Unidos y se ponían a bombardear a gente así en las aldeas de civiles completamente sin provocación alguna y demás, muchas atrocidades. Y obviamente que no puedes reducir a una cifra y decir, fueron poquitos o fueron muchos muertes, porque son muertes y obviamente que esa tragedia es importante. Pero hay obviamente que hay mucha hipocresía en sentirnos súper conmovidos y súper traumatizados y, y, y demás con el 11 de septiembre y no pensar lo mismo en todas esas otras tragedias, que además de que son más numerosas, pues que pasan casi desapercibidas, eh, pues para las personas, ¿no? Digo, obviamente para Estados Unidos, pero también para, creo que prácticamente todo Occidente. Entiendo, entiendo. Bueno, en ese sentido sí, sí comprendo, ¿no? De que a lo mejor no le hemos dado relevancia a otros sucesos donde ha habido más fatalidades, comparación al 11 de septiembre. Y creo que mucho tiene que ver con la historia que se cuenta, ¿no? No solamente eh, este suceso tiene relevancia por las muertes, que es lo que debería de importar al final de cuentas, ¿no? La vida es humana. Pero es parte de la mitología, o como aquí creo que usa esa palabra, ¿no? Mitología. No me acuerdo. Probablemente. Eh, sí, mitología nacional. Es parte de la historia que se cuenta de Estados Unidos, sobre todo porque fue un ataque de un pueblo, bueno, de personas eh, extranjeras. Fue un ataque también a un símbolo, a los símbolos, porque las Torres Gemelas al final de cuentas es un símbolo y su derrumbe también implica eso, ¿no? Eh, y bueno, haciendo relación con otros ensayos de este libro, em, podemos platicar sobre la historia que se cuenta, ¿no? Y cómo la historia que el gobierno o que se transmite a los ciudadanos a través de muchas maneras, ¿no? A través de la televisión, a través del cine, propaganda, etcétera, eh, perpetúa o ayuda a crear cierta identidad, ¿no? Entonces, este 11 de septiembre, este hecho
de donde fallecieron personas, pero que también fue como un ataque a edificios, a símbolos de los americanos. Fue como, la historia que ellos se contaron fue, nosotros somos un pueblo bueno que fue atacado por un pueblo malo. Eh, y siento yo que Berman, en este ensayo, critica de que, oigan, no, esto deberíamos de tomarlo como un examen de conciencia. Posiblemente esta sea también una consecuencia no de personas fanáticas, sino una consecuencia de lo que nosotros también hemos estado haciendo a estos pueblos. Eh, un evento que nosotros mismos nos causamos. Porque, o sea, critica esta versión de la historia de que nosotros somos muy buenos y los demás malos, que no se ponga también una lupa hacia el pueblo norteamericano. Eso, Ujú. Bueno, no sé si lo mencionaste, ¿no? Pero aquí, o sea, en este ensayo se trata de una conferencia. O sea, empieza hablando de cómo dio una conferencia justamente después del 11 de septiembre. De hecho, era una conferencia que ya estaba agendada antes de que pasaran el ataque a las Torres Gemelas y que era de otra cosa, pero que pasó y que él pensó que iban a cancelar la conferencia, pero resultó que pues, siguió adelante. Y entonces, puesto que obviamente después de lo que ha pasado, no hubiera sido muy raro seguir con la conferencia de lo que se trataba originalmente, pues decidió cambiar el tema y dar esa conferencia del 11 de septiembre, que además pues era crítica con Estados Unidos y que intentaba explicar un poco sobre cómo el ataque no era inesperado, sino que era una reacción de el intervencionismo de Estados Unidos en Medio Oriente y cómo cuando empezó a hablar que experimentó algo que nunca había experimentado en su vida o en ninguna otra conferencia, que era un silencio total del público y que poco después de ese silencio, pues se da cuenta que no era un silencio como agresivo o como como a la defensiva, sino que era un silencio de que no se espera al público que iba a dar ese mensaje y que parecía como que en muchas, para parte, para muchos de esas personas era, era algo que ni siquiera estaban conscientes, ¿no? O sea, y que ni siquiera se les había pasado por la cabeza pensar, eh, pues, que era una reacción esperada de las mismas acciones del país. Em, y pues así es como empieza. Después, como dices, ¿no? Habla de que pues Estados Unidos tiene esta mitología propia. Obviamente todos los países tienen en cierto grado una mitología fundacional y de la identidad propia nacional. Eh, pero Estados Unidos es particular en el sentido de que llega a ser fanático con el patriotismo. Y no es que eso no se dé en otros países, especialmente en el pasado, ¿no? Digo, Alemania nazi y muchos países, ¿no? Pero sobre todo hoy en día y sobre todo en los países primermundistas, otro, por ejemplo, era Japón, mm, sobre todo en países primermundistas, el patriotismo eh, ha disminuido muchísimo y la gente se siente menos identificada con esta mitología
eh, en relación a la nación, con la gran excepción de Estados Unidos. Estados Unidos, incluso hay algunos estudios que hizo algún sociólogo donde decía que en Estados Unidos el gobierno eh, y la nación se viven como una religión civil, ¿no? Entonces desarrolla toda esta idea de la religión civil eh, que, que tiene pues símbolos y ritos paralelos a los de las religiones, pero que sin embargo van dirigidos a estas ideas nacionales, estas ideas de la patria. Incluso creo haber leído, no lo menciono aquí, pero creo haber leído en algún punto, en algún lugar, que hay experimentos psicológicos que también apoyan eso de Estados Unidos, ¿no? De que el apego que sienten los americanos por ciertos ritos y ciertas ideas del país tienen una carga emocional que es la misma que se ve en cuestiones religiosas. Mm, bueno, aquí me entran como que muchos temas. Uno de ellos es la identidad nacional. ¿Qué significa ser mexicano? ¿Qué significa ser estadounidense? Em, incluso este, la palabra que significa ser americano, ¿no? Que muchas personas incluso se enojan, oigan, Sí, americanos. se enojan mucho. Bueno, los estadounidenses en el inglés dicen, ah, bueno, yo soy americano, refiriéndose a yo soy de Estados Unidos de América. Pero muchas personas dicen, oye, épale, épale, nosotros también somos americanos porque somos del continente americano. Bueno, pero dejando eso a un lado, habla mucho sobre la identidad nacional, que es un norteamericano. Estados Unidos se ha visto por mucha gente como un país superior, ¿no? Entonces, el hecho de ser estadounidense me pone en un plano superior, ¿no? Soy mejor que otros pueblos. Em, y creo que eso ha traído muchos problemas, ¿no? Eh, creo que eh, esto, bueno, detona muchos problemas de racismo, por ejemplo. Es decir, bueno, tú no eres estadounidense. Ya ves que muchos pueblos migran a Estados Unidos con la intención de tener una mejor vida, ¿no? O por ser parte también Estados Unidos, el mejor país donde hay oportunidades y donde yo mismo me pueda sentir superior, ¿no? De ser parte de Estados Unidos. Eh, pero mucha gente dice, hey, tú no eres estadounidense porque no eres de aquí, tú vienes de otra parte y te viniste a establecer acá, pero tú no eres estadounidense, vete. Vemos que hay también una parte de la población que este, no tiene claro que es estadounidense, tiene una concepción de quién es estadounidense, y de que hay pueblos invasores que están deteriorando a este gran país, ¿no? Que es Estados Unidos. Entonces, entiendo, o sea, entiendo que debe haber una identidad nacional. Es como una parte intrínseca, ¿no? O sea, yo por ser mexicano tengo ciertas costumbres, ciertos hábitos, cierta historia. Mis antepasados son de este tipo. Mi pueblo, mi historia, mi ciudad tiene su propia historia. Tengo costumbres, hábitos diferentes a otros pueblos y que quizá por haber nacido en México y tener eh, haberme desarrollado en este país me hace mexicano, ¿no? Y características que comparto con otros compatriotas, pero que, como tú dices, en muchos países, incluso en Y Estados Unidos, que puede, muchas personas, por el simple hecho de ser estadounidense, siente que es superior, eh, eh, puede traer, bueno, puede como desencadenar ciertas cuestiones, ¿no? Ciertos problemas sociales. y bueno, vale la pena mencionar que
Eh, Estados Unidos es históricamente, sí es como que una excepción, o sea, es una excepción en la manera en que ese país se fundó, porque obviamente, pues todas las naciones y naciones-estado tienen su propia historia que se va desarrollando, eh, pues respondiendo a muchas circunstancias, ¿no? Pero que, pues a final de cuentas están arraigadas a un lugar y esa historia pues va ligada a, a ese lugar y a ese pueblo y a todo ese tiempo en el que siguen ahí. Obviamente en el caso de América, mm, pues es un poco diferente porque a pesar de que obviamente que hay pueblos y había pueblos y civilizaciones aquí, pues esos pueblos y civilizaciones no son los pueblos y civilizaciones que existen ahorita, ¿no? O sea, México no es la civilización azteca ni maya ni nada de eso, ni tampoco la española, es una cosa distinta, nueva, que se dio pues por esas circunstancias sociales e históricas. Y obviamente que son países que se forman por medio de la inmigración, pero aún en América, Estados Unidos es excepcional, puesto que Estados Unidos, además de que fue el primer país en independizarse en América, fue fundado con una idea y una filosofía muy precisa de un tipo de liberalismo y de pues, ideas que estaban muy a la moda en aquellos entonces, que nunca se habían llevado a cabo, por lo menos no a ese extremo, eh, pero que pues muchísimos filósofos y pensadores teorizaban, ¿no? De que era pues como que eh, la meta o el estado deseado al que deberíamos de dirigirnos. Estados Unidos se funda con eso en mente. Se funda con unas ideas de la democracia, que otra vez no existía en Europa, eh, de, de desligarse del el antiguo régimen de la aristocracia, es decir, en Estados Unidos ya no existe una aristocracia, unas familias que sean dueñas de una tradición y de las tierras, que tengan un poder que se funda pues, en milenios y en historia y en prestigio y demás. Estados Unidos desarrolla pues ideas de libre mercado, de liberalismo y demás, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver con eso. Entonces, sí, es cierto que Estados Unidos es excepcional en ese sentido, porque fue como un experimento, una nación experimental. Que es justamente, probablemente el libro más famoso, que es de Alexis de Tocqueville, de la democracia en América, pues este pensador francés que viaja a Estados Unidos para hacer todo un estudio sociológico y demás, de estudiar este nuevo tipo de hombre que desarrolla este nuevo tipo de nación y este nuevo tipo de sistema político y económico, ¿no? Em, pero precisamente por eso, que bueno, por cierto, de Tocqueville hace muchas predicciones que después se hicieron verdad. Incluso, por cierto, dice que
México iba a perder Texas mucho antes de que pues, pasara, porque pues vio como gente de Estados Unidos estaba emigrando a Texas y como el gobierno de México no estaba haciendo suficiente, no tenía suficiente presencia ahí y demás. Dijo, va a perder Texas. Y sucedió. Entonces hizo muchas predicciones, ¿no? De Tocqueville. Em, y bueno, total, ¿no? Precisamente por eso es que Estados Unidos empieza a desarrollar esta idea de que son únicos, de que son excepcionales, de que es, y bueno, ya en el aspecto religioso, que es incluso un pueblo elegido. De hecho, no solo religioso, ¿no? Sino secular. Es un pueblo elegido que va a traer los nuevos valores de todas estas nuevas filosofías del humanismo y de la modernidad y las va a encarnar. Incluso la policía mundial, ¿no? La Revolución Mundial. Pues la policía del mundo, Estados Unidos. Bueno, sí. Es como más o menos una policía mundial que además impone esos ideales en el resto del planeta, que son los ideales, pues, absolutos, ¿no? Y a través de los que se juzgan las otras decisiones y que se cree con el derecho de, pues, de imponerlos, ¿no? Y de que, en fin. Bueno, entonces, pues, además de que, bueno, decía en el sentido secular, también en el religioso, hay que recordar que Estados Unidos se funda en una primera instancia con los puritanos y pues tienen esta idea de que Estados Unidos es la nueva tierra prometida, que aquí se va a realizar todo este rollo de la instauración de la ciudad de Dios o lo que sea. eh, del cristianismo y demás, ¿no? Y eh, pues con esta idea que, bueno, por cierto, también aquí menciona mm, Morris Berman que en un principio se funda con ciertos ideales liberales de Estados Unidos, pero después empieza a ser influenciado por el liberalismo económico y por las ideas de libre mercado, y ahí empieza a cambiar un poco la mentalidad de la gente de Estados Unidos, y que incluso conceptos muy arraigados e importantes en el discurso, como el de la virtud, empiezan a cambiar, significan una cosa y entonces empiezan a cambiar y a definirse en el sentido de el mercado y de la economía, también conceptos como la libertad, eh, pasa de ser, pues, libertad de poder uno expresarse y tomar las riendas de tu propio destino, a una libertad que se basa en el poder adquisitivo y de poder vender en el mercado y de poder hacemos mucho dinero. Y demás. Después, ya en el siglo XIX, desarrollan esta idea del destino manifiesto. Estados Unidos, precisamente por su excepcionalismo, quiere o se ve como que tiene un destino, que tiene que manifestar y que tiene que llevar todos estos valores al resto del mundo y que y surge la idea de algunos políticos de que Estados Unidos tiene que llegar al, al otro océano y por lo tanto conquistar la tierra que conecta el, el lado este, del oeste con el este, ¿no? Ahí es justamente por estas ideas del destino manifiesto que pues le compran a Francia y a Canadá
la tierra, tierras y luego que le quitan a México la mitad de su territorio, justamente porque gran parte del discurso que se utiliza es que Estados Unidos tiene este destino manifiesto, que tiene que cumplirlo y que tiene que llegar al otro lado del océano para poder llevarlo a cabo. Em, bueno, ¿qué más? Bueno, pues como dices tú, Estados Unidos es un pueblo excepcional, ¿no? Eh, por su manera en que se fundó, la manera en que se desarrolló. eh, y creo que Berman, y conectándolo un poco con el próximo ensayo que se llama EPA, que está en la página 83. Eh, Berman es medio pesimista. Eh, o sea, dice, sí, Estados Unidos está en este proceso de decadencia, es un pueblo con ciertas características, pero que eh, va en decadencia. Y en este ensayo que se llama EPA, que hace referencia a el pueblo americano, EPA al pueblo americano, eh, dice, o sea, la izquierda de Estados Unidos, sí, como que a veces critica al gobierno, pero nunca critica realmente a la gente de Estados Unidos, porque dice que el pueblo norteamericano, bueno, el pueblo estadounidense, mejor dicho, eh, y, ah, le falta este criterio o es un pueblo muy manipulado bajo sus propias circunstancias que lo vuelve cómplice de, de, de todas las cosas que el gobierno hace, ¿no? Entonces, que todas las acciones de las corporaciones militares, la situación en la que está Estados Unidos es también es provocado por el mismo pueblo norteamericano que le hace falta levantar la voz y ser más crítico sobre las situaciones, ¿no? Ahí menciona en este... Sí, Ajá, sí, adelante. no, dale. No, ahí en ese ensayo lista como que varias cosas, ¿no? El 83% de los estadounidenses creen en la concepción inmaculada de Jesús, pero solo un 28% admite creer en la teoría de la evolución. O en la elección de Bush, que un presidente ilegítimo llegó al poder sin que apenas hubiera señales de descontento. O muchos, no, cuando hubo la guerra de Irak, no se opusieron, ¿no? Hasta que algunos sí se opusieron, pero cuando era claro que estaban perdiendo, ¿no? Em, entonces, este es un ensayo chiquito, EPA, pero creo que en realidad pues, se refiere a ese pueblo norteamericano, estadounidense, que no es tan crítico y también le dice, oye, nosotros, nuestro papel como críticos tampoco nos estamos enfocando en el pueblo, ¿no? En qué cosas puede hacer el pueblo norteamericano para tener un mejor país. Eh, y termina, este ensayo lo termina, mm, voy a leer las últimas frases de este ensayo, que me parece un poco pesimista hacia el pueblo norteamericano. Em, Ambas entidades, o sea, se refiere a las élites y al pueblo americano, han actuado para crear el país que tenemos, los Estados Unidos moribundos pereciendo por su propia mano. De manera que, como Walling admite de una manera un tanto reticente, cualquier idea de cambio fundamental, de contar con un país distinto, es poco más que una fantasía. Así es. De acuerdo con Morris. Bueno, o sea, sí lo siento como que muy pesimista, ¿no? O sea, para él es un O sea pueblo, que o tú sea, no eres tan, o sea que tú estás en desacuerdo. no, es que Que describe a Estados Unidos como una nación moribunda. O sea, sí, pero el yo te adjetivo, estoy preguntando por tu opinión. mi percepción, es que mi percepción es que Estados Unidos no es un pueblo moribundo,
Eh, Creo que Estados Unidos es uno de los países mm, que juega un papel, bueno, o que juega un papel muy importante en el aspecto político del mundo. Muchos, incluso México, volteamos a ver a Estados Unidos como, como un modelo de Mm, referencia. Bueno, en general sí, algunos mexicanos sí. Tú no, pero algunos mexicanos sí. pues, Pero o dice, sea, dice mucho. no descarto que tiene muchos problemas sociales, ¿no? O sea, eso sí, ¿no? Tiene muchos problemas sociales que de no ser atendidos adecuadamente puede traer problemas mucho más graves, que pueden hacer que Estados Unidos pierda el estatus que tiene ahorita. Pero de ahí a decir moribundo, no sé. Bueno, creo que, bueno, empezando, a ver, empieza el ensayo citando a Noam Chomsky, ¿no? Que es probablemente el intelectual más reconocido de Estados Unidos, vivo todavía. Eh, y que dice que Chomsky dice que existe como una brecha democrática o sea, pues una brecha entre el pueblo y la clase dirigente. Y que, pues, es esta clase dirigente corrupta que provoca todos los males de los que, a final de cuentas, es víctima el pueblo inocente. Pero dice Morris que esa es una versión muy simplista y maniquea la, de lo que sucede realmente en Estados Unidos y que a fin de cuentas esa clase política dirigente pues no es más que, citando a Platón, dice, más que representantes del pueblo, o sea, ¿de dónde más van a salir si no es más que del pueblo mismo? Entonces, si tienes una clase política corrupta, obsesionada con el dinero, que está dispuesto a vender y comprar influencias y votos simplemente por pues, llenarse los bolsillos. Entonces, pues ese es un reflejo de la misma ciudadanía. Y en realidad, pues dice, a final de cuentas, esa clase no es la culpable porque es simplemente la clase que es capaz de llevar a cabo los deseos y las ilusiones de el americano promedio. Y que si el americano promedio estuviera en su posición, haría lo mismo, porque pues es simplemente parte de lo mismo, tienen la misma mentalidad. Em, eh, en, también, volviendo al ensayo anterior, menciona que Estados Unidos es un país que tiene una identidad negativa. Una identidad negativa porque es un país que se define a sí mismo siempre por un enemigo, ¿no? Se refiere, o sea, es una entidad negativa porque surge de en respuesta a otra cosa, ¿no? En ese sentido negativa. Y pues Estados Unidos tiene esta necesidad de los enemigos que siempre tiene que tener, porque si no se siente perdido a sí mismo y empieza a tambalearse esa idea que tiene. Es decir, a final de cuentas, para verse como un pueblo virtuoso y bueno, o como el pueblo elegido, quiere decir que existen también los pueblos malos, ¿no? Y los pueblos que quieren destruir la libertad y los pueblos que quieren, pues que los odian. Y puesto que existen estos pueblos, eso es, de ahí, de esa relación, es que surge
la propia identidad de de los estadounidenses. Entonces, por eso siempre están buscando un enemigo, por eso es, pues, la nación con el ejército más grande del mundo. Dicen por ahí que lo que invierte Estados Unidos en su ejército es lo que invierten juntos las siguientes naciones, las 20 naciones más poderosas, juntas, que invierten en sus ejércitos. O sea, es unas cantidades de dinero impensables, inimaginables. Em, y pues es por esa misma compulsión de que siempre te necesitan, bueno, están paranoicos porque siempre ven enemigos en todos lados y necesitan estar ocupando eh, todo el mundo. De hecho, también Estados Unidos es el país que tiene bases en el extranjero, más bases en el extranjero, tiene como 60% de los países, y eso surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde, pues como pago de haber entrado a la guerra en Europa, negoció con esas naciones que estaban todas destruidas, las europeas, de que, ok, te voy a ayudar a reparar, pero en todos tus territorios voy a poner bases. Lo mismo hizo con Japón y lo mismo hizo con todos los lugares que ha invadido. Y bueno, eso me lleva a lo otro que estaba diciendo, de que Estados Unidos es un actor muy importante políticamente, económicamente y militarmente en el mundo. Oye, Y Hassel, creo que, ya, Sora. sí, lamento interrumpirte. Eso lo podemos dejar para el siguiente capítulo. Pues vamos a estar discutiendo. Todavía nos queda buen tramo de este libro de Maurice Berman. Entonces, creo que vamos a seguir hablando de Estados Unidos. Perdón por la interrupción. Creo que ya se nos acabó No, el tiempo. pues ya Este, se acabó el tiempo. a nuestro numeroso público, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Palabras cortas finales, Hassel. Em, no, no. Va que va. Bueno, como siempre, Hassel, muchísimas gracias y pues ahí estamos al pendiente. Muy bien. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.